Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Sinergia. Este es uno muy importante. Estamos a día de hoy, 9 de marzo. Estamos reunidos Frank, José y yo. Yo sé que me extrañaban. No anduve aquí pues por un tiempo porque pues primero, antes de entrar al tema de urgencia de hoy, quisiera recalcar que es bien importante tomarse un tiempo cuando uno siente que su salud mental no está bien, ¿verdad? Entonces está bien parar, salirse de los proyectos, aunque sea difícil, decir adiós, dejar etapas, pues todo lo necesario para estar uno bien. Y ahora ya, vamos a tomar un poco más de alegría, así que cuéntenme, Frank y José, cómo están el día de hoy. Te fuiste del Excelente. proyecto. No sabíamos que se había ido el proyecto, hermano. ¿Qué Te pasa? había sido de Sinergia. No, era una pausa por mi salud mental. Bueno, es que me Es que me agüité un poco. asusté, Yo también me también me agüité, sí. asusté. O sea, sí, dijiste que hay que salirse de proyectos. Yo, ¿qué? Te estás No, bueno. despidiendo en un episodio. Pero también me salí de otros proyectos, ¿sabes? O sea Entonces, que sí te saliste. pero no O de sea que Sinergia, de otros. o sea, que este es tu episodio de despedida de Sinergia. Ah, ok, está bien, Ok. está bien. No, en este episodio Despedida, regresé Lulu. porque el tema es demasiado importante, especialmente para mí. Entonces, sí, yo creo que se va a mantener triste el episodio también porque me voy a poner a llorar en cualquier momento. No, hombre, esperemos que no. Esperemos Eh, que no. yo también los extrañaba, queridos sinergiosos. Hace ratito que no estaba también. Pero ya escucharon a Lulu, a veces hay que abandonar proyectos. Ah, hay Yo otro, también me voy a salir de otro a Sinergia. bordo. Episodio de Sinergia sale mal. Sale mal. Bueno, es un buen Pues, clickbait para YouTube, la verdad. pero no es Me tan quedo chistoso. solo. Me quedo solo en mi proyecto. Ay, no. Muy mal, Está bien, pero está bien, está bien. aparte de solo. Pero bueno, como solo nos sentimos en Guatemala cada día, abandonados por el Estado, abandonados por el mundo, abandonados por todos. Entonces, vamos a tocar un tema bastante sensible. Vamos a hablar sobre la iniciativa 5272, ese número maldito, del cual una iniciativa de la cual hemos hablado pues en varias ocasiones, ya lo hemos tocado. Simplemente ahorita ya es una realidad. Así es la cuestión. Desde que eran rumores de que se estaba tratando, ahora es una realidad. La preocupación de muchas personas por lo que podía pasar, pues ahora ya es un terror real. Entonces, quisiera como, pues antes de entrar así al fondo a lo que nuestras opiniones y todo al respecto, como que tocáramos ciertos temas de quienes están promoviendo. Ya lo hablamos antes sobre la influencia de las iglesias, ya sea principalmente la iglesia evangélica, pero también hay mucha influencia de la iglesia católica en el Congreso de la República, al igual que en el presidente de la República. Entonces, obviamente hay mucha influencia que hace que se creen normas que son favorables para ellos. Entonces, solamente les vamos a dar un poco del background de la ley antes de empezar a atacarla, ¿verdad? Entonces, la noticia es que el Congreso aprobó en su tercer debate y en redacción final con 101 votos la ley para la protección de la vida y la familia. Entonces, importante, 101 votos, mayoría. Entonces, ha habido muchas críticas y es algo entendible. Yo creo que es algo que no había pasado en mucho tiempo. Realmente no lo recuerdo desde la aprobación del presupuesto del año 2020. Yo creo que fue tal vez la última vez que hubo tanto revuelo al respecto de algo, una acción hecha por el Congreso. Sí, Entonces, me parece interesante, ¿verdad? Que se repitan este tipo de acciones. Y quisiera pues hablar un poco sobre las mentes creativas, las mentes brillantes que están detrás de esto. Entonces, y la mente número uno es el diputado Aníbal Rojas, secretario de la actual Junta Directiva e integrante del bloque político Visión con Valores, Partido Viva. Partido Viva, Suri Ríos, Valores, 7 matrimonios. Entonces, en fin, ¿qué le diré? El minion de Suri Ríos en el Congreso. Ahora bien, el diputado, pues, es una persona que es muy familiar y le gusta como incluir a su familia en su trabajo. Y ya que el trabajo de él es el Estado, pues incluyó a su esposa sin experiencia en diplomacia para que fuera cónsul en el estado de Nueva York, pues Estados Unidos, ¿verdad? Entonces,
curioso. O sea, no sé cómo lo logró, no sabía que se podía hacer eso, pero bueno. Entonces, él incluyó a su esposa, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Pero no es la única persona, es una persona muy familiar. Su hermano, ministro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el cual, en el presupuesto que iba a ser del año 2021, se le iba a incluir un aumento de 43 millones de quetzales, porque sí, porque es mi hermano, pues, o sea, por eso lo hago, ¿verdad? Entonces, en fin, al igual que esta persona, pues es muy familiar, pero pues no está muy a favor de ciertas personas. Por ejemplo, ha sido uno de los mayores perseguidores del procurador de los derechos humanos de Guatemala, Jordán Ras, ¿verdad? Entonces, en fin, es una persona, pues como ven, muy familiar, muy creativa, muy carismática, un personaje para tomar en cuenta más adelante, ¿verdad? Porque seguro tendrá cosas más creativas para hacer. Entonces, se me había olvidado algo muy importante. Es muy amigo del presidente de la República, ¿ok? Y le ha favorecido, por ejemplo, a través de su hermano en el Ministerio de Ambiente, que las iglesias fueran exoneradas de las multas que tenían acumuladas por el ruido, porque eso tiene que ver, es parte del Ministerio de Ambiente. Entonces, todas esas multas fueron exoneradas a través del Ministerio de Ambiente, gracias al diputado, obviamente, ¿va? Entonces, pues de la vida, ¿va? Sí. Entonces, familiar y amiguero, decís vos. La verdad, gracias. Un hombre de Dios. Un social, el tipo, un social. Sí, gracias por darnos como este contexto, porque hay que recordar que las cosas que pasan en Guatemala y en las políticas no es nomás porque, se está haciendo una nueva ley, algo bueno, algo que va a quedar para el futuro, cosas así, es como, son todas jugadas políticas, incluso que se haya hecho la sesión del Congreso en medio, o más o menos al final del 8 de marzo, mientras todo el mundo estaba ocupado con la conmemoración del Día de la Mujer y así, o sea, todo eso también son jugadas políticas y pues jugadas sucias, ¿verdad? Para seguir echando el salseo, la iglesia evangélica que propuso esta ley en 2017, o sea, hace ya bastantes años, es la Coordinadora Evangélica Nacional. Y justamente el diputado que tú mencionabas, ¿verdad? Entonces sí es algo directamente viniendo de una iglesia, pero como tú decías, no hay solo que culpar a los evangélicos, ¿verdad? O sea, también todas las personas cristianas se ven implicadas en esto porque creo que se tiene que analizar como que tu fe para justificar cosas tan feas. Entonces, como que también ahí sí la iglesia católica sigue imparcial, entre comillas, ¿verdad? Y creo que eso es algo que también hay que revisar y no solo echarle la culpa a la iglesia evangélica, ¿verdad? Pero sí recalcando que es lo mejor que sabe hacer la iglesia católica, es lo único que he hecho toda la vida. Soy el imparcialito y no digo nada, estoy aquí, yo soy el... Ni tanto. Pero pero me refiero, la iglesia católica actual en Guatemala así se ha dedicado a no presentar un partido, no presentar un partido y simplemente estar aquí y tratar de no mancharme, ¿verdad? Al contrario de la iglesia evangélica. Sí, total. Y también pues la presidenta actual del Congreso recordemos que es la señora que dijo que el único rey era Dios y que solo teníamos que hacer caso a Dios y que Dios ponía a los mandatarios de los países. Entonces todo este contexto es súper importante, hay cosas detrás, no es solo la ley, es un montón de cosas que vienen arrastrándose desde el 2017, ¿verdad? Entonces, pues no sé qué opinas, Pancho, sino para entrar a la materia de lo que es la ley. Lo que opino. Eddie, ¿podrías repetir el nombre del diputado? Aníbal Rojas. Gran amigo. Hijo de tu pinche perra puta ficticia madre. Donde quiera que estés. Bueno, ¿qué opino? Yo pienso que lo he dicho en varios episodios, lo mantengo. Se burlan de nosotros, se burlan de la población y se burlan de todo aquel que trata de salir adelante. ¿O? Creo que hay mucha indiferencia por parte del Estado y hasta cierto punto la indiferencia hace que los ignorantes puedan tener la oportunidad de estas iniciativas de ley que no tienen ni pies ni cabeza, que jurídicamente son basura y que moralmente son aún más basura. Pero bueno, eso es lo que opino yo.
Entremos Acuerdo. de lleno al tema. Sí, si quieren, pues empezamos con las definiciones que están, o sea, también para conocimiento general, todo este proceso, toda esta ley la pueden encontrar en la página del Congreso de la República, googleen Iniciativa 5272 y les va a salir el link hacia la página del Congreso de la República, la pueden leer ahí completamente. Pero yo creo que sí va a ser bien valioso tener a ustedes que entienden el idioma abogados y que nos pueden como aclarar algunas dudas, ¿verdad? Y pues también darnos su opinión desde la parte de lo social, ¿verdad? Porque las leyes no solo lo jurídico, también nos afectan en nuestra vida, en cómo vivimos nuestra vida, ¿verdad? Y pues ahí les estaré dando mi opinión. Venga. Entonces, si quieren, empezamos con las definiciones, que pues la primera que mucha gente ha estado pegando el grito en el cielo, yo también, es el artículo 2, el punto A, diversidad sexual. Dice que es el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad. Ok, primero que nada yo siento que eso está mal porque dentro de la diversidad sexual está la heterosexualidad, o sea, está la diversidad sexual, todas sus ramitas, homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, pansexualidad, asexualidad, o sea, la heterosexualidad está ahí. Y ojo, yo no estoy diciendo que con esto es que se puede elegir, que es una opción o que la heterosexualidad es una ramita nada más. La heterosexualidad definitivamente es un hecho que la mayoría de las personas cuentan con este tipo de sexualidad, o sea, es la norma, pero no por eso lo demás está mal, simplemente todo ese abanico es la diversidad sexual, no solo lo que está como fuera de la heterosexualidad. Y pues, ¿qué opinan de este punto? Bueno, yo creo que a nivel sustantivo, digámoslo así, está, pues ya lo dijiste tú, está mal enfocado. Yo creo que tampoco creo que lo hayan hecho así por ignorancia, creo que está hecho así adrede, ¿verdad? Eh, Creo que ya todos tenemos conciencia de que los asesores en el Congreso sirven únicamente para adecuar las leyes a la conveniencia de cada quien, ¿va? Entonces, esto está más que claro. No podemos definir la diversidad sexual en, ¿qué? 2 líneas y media, 2 líneas. Es risible, ¿va? Pero en fin, a nivel subjetivo creo que hay un porqué de esta definición y lo vamos a ver más adelante. Total. ¿Y tú, Eddie? No, pues totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Ahí sí que no tengo nada que ocultar. Creo que hay más cosas más adelante como más salseo, ¿verdad? Más jugo que se puede hablar, ¿verdad? Y pues lo siguiente es algo que también ha estado súper criticado y con mucha razón, son las descripciones de familia nuclear y familia ampliada. La verdad es que hoy escuché, bueno, hoy me van a escuchar diciendo mucho, hoy escuché tal cosa porque se platicó en mi clase, y yo siento que es importante ver que no solo son los 101 pelones que votaron a favor de esta ley, sino que hay mucha población guatemalteca que sí apoya ciertas nociones de esta ley. Y es complicado, ¿verdad? Porque al final, ¿quién tiene la razón, verdad? O sea, desde la psicología se tiene que ver mucho así como son distintas formas de ver la vida, distintas crianzas, distintos contextos, ¿verdad? Entonces yo no digo, ay, es que ellos de plano también tienen la razón, ¿verdad? Sino que trato de ponerme en sus zapatos y decir, ok, ellos vivieron así, crecieron así y por eso piensan así, ¿verdad? Entonces, justamente hoy escuché que la familia nuclear, pues la definición estaba bien porque el núcleo es paternofilial o agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que conviven con ellos o que se encuentran bajo su potestad. Esto es una descripción pues simple de la familia, pero que bueno, se mira en la Sagrada Familia, ¿verdad? Jesús, María y José. Si no metemos a la paloma, mentira. La cosa es que mucha gente ha crecido con este tipo de familia y eso está totalmente bien, pero muchísima gente no ha crecido con esta familia. Y yo creo que es bastante injusto decir que porque mi familia fue solo mi mamá y mis hermanas, no es una familia nuclear, ¿me entienden? Entonces, pues no sé cómo se sienten en este punto. Pues en este sentido, vamos al mismo hecho, ¿verdad? La mala redacción. A propósito, por supuesto. Bueno, familia nuclear, si vamos al término legal, vamos a encontrar exactamente lo mismo. De conformidad con lo que establece el Código Civil.
es esto lo que dice, o sea, es esto podemos observar en esta ley. Ahora bien, que esté ahí no significa que esté bien. Significa únicamente que estamos tan atrasados en nuestro sistema legal que seguimos utilizando un código de 1965. Entonces, esta es una de las muestras, más que del tema en particular, creo que del atraso que tenemos en la redacción de leyes, y es uno de los 10.000 defectos que tiene este cuerpo normativo. Sí, total. Igual eso es algo que se mira muchísimo a través de toda la ley, que están poniendo cosas como que ya están en nuestra ley, o sea, ya está declarados un montón de cosas, ya están prohibidas un montón de cosas y aquí solo lo vuelven a recalcar, entonces como que como ponerle un parche encima de un parche, siento yo, y eso es un gran problema, pues ustedes me dirán, ustedes los abogados me dirán, con casi todas las leyes de Guatemala, es algo que nos recalcan muchos nuestros profes liberales, que las leyes de Guatemala son súper específicas, súper complicadas, y es algo que también pues he escuchado a ustedes, que es un gran relajo, ¿verdad? Y se nota demasiado en esta ley, de verdad, toda la gente que nos escuche, si la lee, póngale atención a cuántas cosas solo como que se vuelven a decir de nuestra constitución que ya está, del código penal que ya está, y como decís ahorita, está en el código civil, esta definición ya está, entonces ¿para qué necesitamos una nueva ley que diga lo mismo? Sí, Justamente eso. yo creo que de todo, perdón que te interrumpa, Vale. hace poco en la charla que tuvimos con Marco, pues hablábamos de la importancia de que la ley que era de protección a los policías fuera más amplia en lo que se refiere a su reglamento, que tuviera un reglamento que no tenía, que tuviera más cuestiones. Entonces puede pasar ambas cosas, puede que se repitan cosas que son innecesarias y puede pasar que haya cosas que sean y que estén muy cortas en su desarrollo. Entonces, la conclusión que se da siempre es que los que están en el Congreso no saben redactar, no saben no hacer normativas. Entonces, o lo hacen muy corta o lo hacen muy larga. Entonces hay No problemas saben ahí hacer solamente nada. no saben hacer nada. E incluso hay una cosa que me parece interesante, ya que hablamos de la familia nuclear, es que en la exposición de motivos, que a mí me encanta leer la exposición de motivos de las leyes, a mí me parece muy, muy interesante e importante, porque, ¿qué te digo esto de la exposición de motivos, Lolo? Que es el por qué se hace esta ley, o sea, por qué me interesa esto, ¿verdad? Entonces, en la exposición de motivos se habla de que Guatemala, el Estado de Guatemala se ha sido respetuoso del derecho de la vida desde el momento mismo de la Constitución, y ha reconocido también que la familia en su idea original, ojo ese término, en su idea original, es la institución única que brinda al ser humano una expectativa real de desarrollo pleno, afecto y respeto, siendo el matrimonio entre un hombre y una mujer el modelo esencial por el cual se garantiza la vida a través de la procreación. Esto está en la exposición de motivos, ¿ok? Entonces, yo les pregunto, ¿dónde sacan la idea original? ¿Quién dicta la idea original? Tendría que ser la de los genes de los clanes antiguos, vamos. O sea, si vamos al término de la familia original, nos tendríamos que ir a la prehistoria, vamos. No sé si la Sí, por eso. prehistoria, pero algún arqueólogo sabrá. Pero nos iríamos a la época en la que habían clanes y eso, donde se empieza a formar la idea sociológicamente de la familia. Lástima que no está Julito, me diría Sí, exactamente dónde fue. bolito, sí, claro. Pero la idea original, imagínate, están encuadrando la verdad en tan poquitas letras, ¿no? O sea, son tan narcisistas como para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Se están basando en la Biblia para definir todo. O sea, Y es Sí, cabal. importante, cabal, que ahorita que ya terminamos con las definiciones, porque literalmente son 3 definiciones ahí, todas pendejas, pues esta parte de que también en nuestra constitución está que Guatemala es un país laico, ¿verdad? Entonces, o sea, yo no entiendo de verdad cómo llegó tan lejos una ley que por todos lados dice cristiano, 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 no cristiano, no Te digo cristiano. cómo, porque esa misma constitución empieza con en el nombre de Dios. Ese es un punto interesante. Así te lo resumo. mira, Lulu, los constituyentes eran tan idiotas como los congresistas que tenemos ahora. Eran personas tan sin criterio, sin creatividad, sin nada. Todas las normativas que tenemos en Guatemala son un copy-paste de Argentina, de España, de todos lados.
Entonces, si Argentina decía que en el nombre de Dios, pues le voy a copiar también, porque soy cristianito también y suena bonito. Entonces, ¿qué importa? Total, todos somos cristianos, el que no sea cristiano se va a la cárcel y lo matamos. Entonces, ¿me entendés? O sea, la incongruencia viene de eso. Entonces, por eso cuando la gente dice, es que no hay que cambiar la Constitución porque está bien. En serio. Hay que Está mal desde la primera línea. Entonces, y también doble ojo aquí, que es que de verdad no se dice en ningún lado por explicar que la Constitución debería ser laica, pues nuestro Estado sí debería ser laico. Nadie dice que no pueda ser cristiano por eso y llevar tu vida por los valores cristianos, sean cuales sean, porque cada iglesia tiene una interpretación diferente de ello, incluso entre la misma religión, diferentes iglesias, diferentes pastores te van a decir diferentes cosas, pero eso ya será mucho tu criterio, ¿verdad? Eso es lo que hoy de verdad he pensado mucho en que la ley es para todos. Como les decía yo, la ley no es solo para esas personas que tuvieron papá y mamá creciendo, sino que la ley es también para personas como yo que tuvieron solo mamá y tantas otras personas que tuvieron solo abuela, tíos o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces la ley es para todos, no solo para los cristianos. Eso es algo que hay que tomar bien en cuenta. La mayoría de la población aquí en Guatemala, alrededor del 80%, es con cosmovisión judío-cristiana, pues evangélicos, mormones, católicos, todas las ramas, ¿verdad?, que creen en Jesucito. Yo creo en Jesucito, ¿verdad? Pero regresamos a lo mismo, la ley tiene que ser para todos, 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 no cosa de la mayoría. Eso es quién nos va a representar, se elige por democracia, ok, la mayoría, pero la ley tiene que ser para todos. Entonces, pues ahí, ustedes me pueden ayudar ahí, porque son abogados, pues no sé qué les enseñan en ese aspecto. no, mira, en la universidad no te enseña nada relacionado a eso. O sea, Tal cual. o sea, Eso debe ser. En la universidad, al menos en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la que yo puedo dar fe, no te enseñan a cuestionar lo que está ahí, te enseñan a aprenderte lo que está ahí. Entonces, ahora como bien, todo el sistema educativo guatemalteco. Sí, exacto. Pero le pedimos a la ley, a la Constitución y a las normativas algo que no son, que son congruentes, es lo que yo digo. Le piden congruencia a algo que ya viene mal desde que se creó. Por ejemplo, dicen que somos un Estado laico. Tampoco sabían qué significa ser un Estado laico, pero lo pusieron porque sonaba bonito, porque España dijo que era Estado laico, porque Argentina dijo que era Estado laico, por eso lo pusieron, pero no saben, no les interesa y no lo aplican. Y lo mismo es con otros temas. Entonces, yo creo que, bueno, lo mismo, si no hacemos cambios más fuertes, no puede ser, pero ese ya es mi lado marxista saliendo aquí. Entonces no, yo creo que es salirme del tema, pero sí yo creo que le pedimos mucho a nuestros congresistas. Parece ser que sí. Y la verdad, pues, Carl, como tú decías, ahorita se hizo bastante revuelo, pero a mí pues, me da curiosidad hasta dónde llegará, ¿verdad? Obviamente yo estoy apoyando las iniciativas de esta, o sea, las en contra, por decirlo así, de esta ley, pero pues hablando con ustedes sí me doy cuenta que, ok, hacemos que esta ley retroceda de alguna forma, se meten a paros o lo que sea, que ya nos dirán más adelante ustedes cómo es que se hace eso. Y pues luego, ¿qué, verdad? En la primera línea de la Constitución sigue diciendo Dios, ¿verdad? Entonces está complicado. Más que complicado, está más que complicado. O sea, sí es una historia de nunca acabar, sinceramente. Es algo que no va a tener un final hasta que existan políticas públicas reales, hasta que exista realmente una iniciativa, ¿cómo te lo digo yo? Mayoritaria de personas que tengan tres dedos de frente, ¿no? Hasta que no existan en el Congreso personas que se pongan realmente los pantalones, que se armen de valor para presentar iniciativas para temas que realmente sí valgan la pena, con leyes bien redactadas, bien asesorados, bien fundamentados, gente que sabe cómo es el vivir día a día en la sociedad, porque es muy fácil legislar desde el privilegio de un curul, va mucha, la verdad. Y creo que hasta que no tengamos eso, no vamos a avanzar, porque vamos a
como dices tú, vamos a interponer una acción constitucional de amparo o vamos a interponer una inconstitucionalidad al caso concreto, que es lo que diría yo que aplicaría en este caso, o una inconstitucionalidad en general o lo que sea. Y son garantías constitucionales que están establecidas en dónde, en nuestra Constitución, que a partir de ahí ya estamos mal. Entonces vamos a tratar de arreglar un mal con algo que ya está mal. Entonces necesitamos realmente una nueva Constitución, necesitamos una nueva constituyente, una nueva Asamblea Nacional Constituyente, donde realmente exista un círculo de personas que sepan qué chingados están haciendo, personas que sepan cuáles son las necesidades de la sociedad y cómo vamos a lograr esto únicamente con el diálogo. Esta ley yo la definiría como una ley que deja ver la falta de comunicación de todo un país. ¿Cómo puede haber una ley tan mal hecha con algo que está tan latente día a día con todos los guatemaltecos? O sea, está bien, ¿cómo le pusieron? Ley de protección a la familia. Perfecto. No estoy absolutamente nada en contra de que exista una ley de protección a la familia, pero cuando empezás a limitar la ley, cuando empezás a limitar a la familia, a cierto grupo de personas, solo le faltó poner que solo aplica para las personas blancas, ¿da mucha? Cuando empezás a limitar de esa manera a la población que se va a ver afectada por un cuerpo normativo, realmente ya no tenés ni idea, no tenés ni idea de lo que estás haciendo. Entonces, eso. ¿Y tú qué usarías para revertirla? No me digas un hechizo, por favor. ¿Qué ley dijiste? No, ¿qué usarías? ¿Qué recurso? El amparo no es un recurso, pero... Ay, yo no sé, yo te juro que no entiendo nada. Mira, pues así para nuestros oyentes de Sinergia. Existen unas situaciones que se llaman garantías constitucionales, que son los medios por medio de los cuales, o sea, es la forma por la cual nosotros vamos a defender nuestros derechos. La bella Constitución te da el derecho a la vida, derecho a la familia, derecho a la libre asociación, derecho a esto, a lo otro. ¿Va? Aparte de garantías constitucionales, que son los medios que tú tienes para defenderlos en caso de que te sean vulnerados. Entre ellos está la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad, ya sea en caso concreto o en general. Entonces, en este caso, viéndolo así a grosso modo, sin haber estudiado tanto la ley, diría que es lo que podría aplicar en este caso es una garantía constitucional de inconstitucionalidad, ya que pues obviamente está limitando los derechos de mucha gente, está atentando en contra de la integridad tanto moral como física que puede llegar a tener esta ley, porque estamos hablando de que esta ley fomenta el racismo, fomenta el clasismo, fomenta la homofobia, fomenta un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto puede llegar a ser perjudicial, inclusive de manera física. O sea, si ya hay definitivamente una brecha social enorme para las personas que pertenecen al grupo LGBT. No me sé todas las siglas, así que solo voy a decir LGBT. Ahora que hay un fundamento legal que casi te está diciendo, mire, ser LGBTI es malo, solo eso les faltó poner. Esto va a desencadenar un montón de cosas, tanto en el ámbito social como en el ámbito jurídico, con el precedente que se está sentando, y en el ámbito pues social con el incremento de discriminación que va a haber para este grupo en específico. Entonces, lo que yo pienso ahí es una inconstitucionalidad al caso concreto, si me lo preguntas a mí. Increíble. Apunten bien. Y tú, Eddie, dinos tú. Lo voy a dejar con la intriga. Primero, vamos a ir a un corte comercial porque tenemos muchas cosas que parar y reflexionar, pero volvemos inmediatamente y nos vamos rapidito. Adiós. El análisis y el debate regresarán muy pronto. Mientras tanto, puedes unirte a la conversación dejando un comentario en YouTube. No olvides dejar un like, suscribirte y compartir este podcast. Y también puedes seguirnos en Instagram como Sinergia Podcast GT.
Y bueno, regresamos del pequeño corte. Ahora vamos a introducir a una invitada especial que nos va a estar acompañando a seguir analizando esta ley y revisando la verdad. Ella es Marlene Ruiz, perdón. Si no digo mal tu nombre, digo mal tu apellido. Y pues, mucho gusto. Gracias por acompañarnos hoy. Dale, preséntate con los escuchas de Sinergia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Marlene Ruiz. Agradezco principalmente al equipo pues, por la invitación a debatir acerca de este tema tan importante, coyuntural, pero sumamente necesario conversar para todas, todos y todas, definitivamente, ¿verdad? Un poco de lo que he podido pues, observar me ha llamado muchísimo la atención de cómo se violentan el acceso a la educación integral en sexualidad, puesto que de alguna manera pues yo he sido promotora de esto. Actualmente pues me encuentro en la junta directiva de APROFAM, en la vicepresidencia, y entonces siendo una organización con 57 años que ha tratado de llevar estas herramientas hacia las familias guatemaltecas desde una manera integral, pues es sumamente decepcionante saber que estamos retrocediendo esos 57 años de esfuerzo para poder llegar a mujeres con los servicios de salud que incluso no podemos encontrar en el sistema de salud pública, pero que se ha hecho el esfuerzo, y no solamente PROFAM, sino muchas otras organizaciones hermanas que constantemente están apoyando a la mujer guatemalteca a poder accesar a servicios básicos de salud, pero sobre todo a sus servicios ginecobstetras para poder pues también de alguna manera contribuir con las familias guatemaltecas. Y definitivamente escuchar este tipo de noticias es triste, decepcionante y hasta cierto punto pues frustrante saber que el trabajo de muchas personas pues también ha retrocedido. Sí, muy, muy frustrante, la verdad, y qué alegre escuchar que tienes este recorrido. Creo que tu opinión será de mucho peso y de mucha valía al revisar esta ley, ¿verdad? Y justo con lo que decías de APROFAM, pues es una gran ayuda. Yo, todas las amigas que han ido a APROFAM me lo recomiendan. Es como anda ahí antes de ir hasta con otro ginecólogo que puede ser de un seguro privado y así, no te van a atender igual, te van a atender mejor en APROFAM y así. Entonces he escuchado cosas muy buenas, ¿verdad? Otro ejemplo de lo que tú decías, que el trabajo de muchas personas se desperdicia y que son servicios de difícil acceso aquí en Guatemala, ¿verdad? Cuando trataron de traer a Planned Parenthood aquí en Guatemala, que no solo hace abortos, lo aclaro, no solo hace abortos, y aquí en Guatemala no hacía abortos porque no era legal desde antes de esta ley 5272, pues se hizo un gran revuelo y lo tuvieron que quitar cuando todo el mundo alega de que, ay, sí, para que abortos mejor curen el cáncer y cosas así. Pues Planned Parenthood ayudaba a las mujeres con cáncer y boom, lo quitaron por lo mismo. Entonces hay que reflexionarlo bastante, ¿verdad? Entonces, pues, bienvenida, Marlene. Gracias. Yo tengo una pregunta, tal vez para Marlene, tal vez para ya que me surgió ahorita, yo creo que esto es interesante, pues ya que has trabajado con bastante sobre la educación sexual en Guatemala, quisiera preguntarte sobre los retos que ya antes de esta normativa se tenía para lo que es esta enseñanza, porque imagino que era muy difícil. No sé qué retos crees que han sido más complicados. Creo que los retos más que se han presentado frecuentemente y que sin duda alguna es el obstáculo principal ha sido la cuestión religiosa, porque en muchos centros educativos se ha tratado de llevar pues charlas informativas y demás. Sin embargo, se llega a un punto en el que llegan hasta satanizarlo, de por qué hablarle a los niños, a las adolescentes y adolescentes acerca de sus órganos genitales, del nombre que realmente les corresponde, ¿verdad? Tener que limitarnos a tener esa sensibilidad para poder hablar, porque de alguna manera esto también le trae problemas a los centros educativos, porque los padres llegan a quejarse de que por qué a un niño de 8 años le estás diciendo que la masturbación infantil es totalmente normal, porque ellos están explorando su cuerpo. El de por qué informar a las niñas de 14, 15 años a que son libres de decidir qué método anticonceptivo utilizar cuando inicien su vida sexual. Eso ha sido el principal reto por el cual muchos centros educativos también han dicho muchas gracias, ya no queremos que queden estas charlas.
con otras organizaciones que también se dedican a este tema, pues se han abierto espacios de diálogo. De hecho, el año pasado, en mesas de trabajo de Conjuve para la actualización de la ley, perdón, de la política de juventud, se tocó mucho el tema. Sin embargo, no tuvimos éxito. Muchos jóvenes que estuvimos en esas mesas de diálogo, porque no lo consideran correcto a cierta edad, que consideran que es correcto cuando se asume la mayoría de edad y cuando de manera relativa se inicia con la vida sexual, cuando eso no es así. Muchos adolescentes inician su vida sexual desde los 13, 14 años. Y es mejor que tengan un conocimiento de cómo vivirla, disfrutarla, pero de manera segura, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, ha sido esta cuestión, aunque las iglesias en su momento también han solicitado apoyo para la planificación familiar solamente aquellos que han contraído matrimonio religioso y que desean planificar. Entonces es ahí donde limitan y también de alguna manera pues dificultan a que las familias también puedan abrirse a estos temas porque creen que es solamente de la pareja, pero de aquella pareja que ha contraído matrimonio y no de la pareja que está teniendo una vida sexual activa. Y principalmente con la cuestión de los embarazos en menores. Es un tema que es sumamente difícil para hablar en centros educativos, para hablar con los padres, para hablar casi que en todos los espacios, porque lo primero que te dicen es, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo que tú estás haciendo es un pecado. Te juro que he escuchado esa frase un montón de veces y siempre me he tratado de cuestionar entonces, ¿cómo abordar estos temas? ¿Cómo creer que realmente vamos a favorecer a las niñas a cuidarse de cierta manera? Y no me refiero a cuidarse de los demás, sino a cuidar su cuerpo, a amarlo, a apreciarlo, a aceptarlo tal y como es y brindarle lo que necesita para ese mismo cuidado. Pero sin duda alguna yo te puedo decir que al día de hoy el reto más grande es hablar de estos temas cuando está inmersa la religión en casi todos los espacios. Qué increíble, la verdad, es bastante fuerte y unos episodios atrás incluso hablamos con otros amigos sobre pues, esos mitos o cosas muy difíciles de hablar en Guatemala y una de esas cosas era sobre eso, sobre la educación sexual. Entonces yo me pregunto realmente qué queremos como sociedad, porque prohibimos el aborto, decimos aborto no, aborto no, aborto no, somos la capital prohibida del mundo, pero estamos prohibiendo también lo que es la educación sexual. Entonces, ¿qué queda? Entonces, y le están delegando únicamente a la familia, que es lo que dice la propia normativa, que es la única que debería de estar orientando del problema de educación sexual a sus hijos. Y a mí me duele decir esto, pero la familia ha fallado, la familia no sabe hacerlo. Y lamentablemente sí es, yo creo que hay más casos de familias que no saben cómo enseñar a sus hijos sobre sexualidad que familias que sí saben. Entonces, para mí la familia ha fallado en ese aspecto. Entonces, si la familia no puede hacerlo y le quitas esa potestad a los centros educativos, como claramente se puede ver aquí en la normativa, entonces, ¿qué les queda? Entonces, ¿dónde van a aprender los niños? O sea, ¿en internet? ¿Van a aprender en internet sobre educación sexual? O sea, de la idea original de la familia no vas a estar hablando, ¿viste? Es que ese era nuestro último tema, Marlene. Hablamos sobre la idea original de la familia que estaba en la normativa, pero bueno. No sé, Luno, si quieres, porque me pareció un tema muy interesante. Tal vez podemos volver al final otra vez al tema sobre eso. Pero Ajá, podemos regresar al Marlene por ¿verdad? Ajá. Y pues a mí regresamos al aborto. Regresamos al aborto. A mí me parece súper curioso. Antes de entrar, cabal, ya mencionamos un poquito ahí de las cosas que ya están dentro en sí de la ley. La verdad es que hoy escuché justamente sobre esta parte, igual ya hablamos un poquito de la Iglesia Católica, que debería pronunciarse porque está metido el cristianismo ahí. Y pues yo creo que la Iglesia Católica sí es cierto que venera mucho al cuerpo porque es un templo y hay que cuidarlo, ¿verdad? Y que Jesús vive en cada uno de nosotros, entonces hay que cuidarlo, ¿verdad? Hoy escuché que una compañera cuando se iba a hacer misiones les daba información información pues de anticonceptivos y tal a las niñas a donde iba a hacer misiones.
lo cual a mí me parece súper interesante porque yo de verdad con todas las personas que he hablado que tratan de difundir información sobre educación sexual integral, como tú, Marlene, me han dicho lo mismo, es que no, es que es la religión la que cómo nos para y cómo nos para. Entonces, yo creo que igual, regresando a las personas católicas o de cualquier religión, como que hay que tomar conciencia, o sea, de verdad escuchen a las personas que se dedican a educar sexualmente y vean que sí es un problema que la religión esté metida, tal vez mal interpretada, porque yo no les puedo decir es que su religión es mala, sino que tal vez está mal interpretada, eso ya lo van a juzgar ustedes. Pero sí se tiene que ver que es un problema real, ¿verdad? O sea, que no lo estamos inventando, que es un problema real y en el que ustedes pueden participar, pues las personas católicas, las personas evangélicas pueden participar en esta corrección, en este esparcir el conocimiento, ¿verdad? Y en esto que, justamente como decía Eddie, es lo único que va a frenar el aborto, ¿verdad? Que la gente conozca, que la gente planifique desde que son niños, sepan sobre su cuerpo, sobre consentimiento y tantas otras cosas que se enseñan en educación sexual, ¿verdad? Entonces, sí, si quieren, regresamos un poquito ya bueno, también aclarar que creo que entramos cuando se habla de este tipo de cosas como muy full, no a decir cabal así de que, es que son ellos el problema, es que son ellos los culpables, pero sí constatamos que es parte del problema. Entonces yo creo que las personas que somos parte de la colectiva, de la comunidad LGBTQI, QQQ, y yo tampoco me sé las siglas y soy parte, perdón, y pues las personas feministas o las personas de cualquier disidencia, las personas de izquierda, lo que ustedes quieran, ya sabemos que esta ley está mal. Entendemos por qué esta ley está mal. Leemos un párrafo de la ley y decimos, esta ley está re mal, o sea, ¿por qué? Y es lo que hemos visto ahorita en la primera parte del episodio, era como que todos estamos así de, ¿qué? ¿Esta ley qué? Está horrible, ¿verdad? Lo entendemos, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que no lo entienden? Pues las personas que están, entre comillas, del otro lado, porque al final somos una sola sociedad, no hay lado de aquí para allá, sino que pues estamos mezclados, ¿verdad? Pero hay muchas personas que de verdad no lo entienden y yo quisiera que este episodio fuera para esas personas, no tanto para las personas que ya lo entendemos, ¿verdad? Sino para esas personas. Frank hace un momento dijo que la ley pues promueve la homofobia y muchas personas no entienden por qué. O sea, literalmente de verdad no entienden por qué y quiero que pues nos acerquemos desde la empatía y desde entender que somos humanos, que no lo sabemos todo, que no nacemos sabiéndolo todo, que muchas de nuestras experiencias a nosotros, los que estamos aquí reunidos hoy, nos han cambiado y nos han hecho entender que hace unos años tal vez no lo entendíamos y que ahora sí lo entendemos, ¿verdad? Pero entonces sí, pues solo recalcar esa parte, ¿verdad? Que las personas que estamos hablando en contra de esta ley no estamos atacando ningún sector específico de la sociedad, solo estamos diciendo, miren, estas conductas son un problema y están llevando a problemas tangibles, a problemas reales, a sufrimiento real de las personas, ¿saben? Entonces, pues sí, pues no sé si quieren agregar algo por ahí antes de entrar a la ley. Solamente aclarar esto, que yo creo que a veces se genera una dualidad así de personas que están a favor de la vida, personas que están en contra de la vida, y cuando seamos sinceros, personas que están en contra de la vida, no hay muchas, tal vez los asesinos, tal vez a los asesinos psicópatas no les gusta la vida, probablemente les gusta matar, entonces sociópatas, no lo sé, tal vez sí, pero entonces, y se crea esa dualidad que me parece como mal informada, una guerra que no es así la situación. Obviamente queremos la vida, obviamente queremos, pero obviamente una vida en condiciones. Queremos una vida, también queremos la familia. ¿Cómo está en contra de la familia? Entonces, obviamente un niño va a crecer mejor en un círculo familiar, cuando tenga, ya sea pues sus abuelitos, sus hermanos, sus papás, o si solo tiene una mamá, pues obviamente es una familia fuerte también, pero lo que voy es que no es estar en contra de la familia, decir que estás en contra de la normativa. Entonces, porque yo sé que muchas veces se va a llevar este debate a eso, y para mí es un debate que no es el que toca ahorita, y no es el correcto, porque se está llevando a un lado mal. Aquí estamos hablando de una normativa que claramente es, como decía Panchito, pues es una normativa homofóbica, es una normativa que no entiende lo que está diciendo, ¿no? Y todo lo está haciendo mal. Entonces, pero bueno, ya solo saliendo de eso, volvemos a asunto. No, yo sí quiero agregar algo. Nunca vamos a salir de esto. Era un bucle. Es un bucle infinito, hermano. Vamos. Hermano creyente, hermano cristiano, hermano católico, hermano religioso,
Esta pelea no es contra vos. Nadie te puede decir que tu fe no es la correcta. Nadie te puede decir que estás equivocado en tus ideales religiosos, filosóficos, naturales, etc, 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 etc. Sin embargo, cuando tus creencias empiezan a marcar una línea de odio, una línea de discriminación, una línea de desesperanza para cierto grupo de personas, eso es lo que nosotros ya no vamos a permitir. Creo que como generación estamos luchando contra esas malas prácticas que tuvieron nuestros antepasados. Creo que somos una generación que está activa, una generación que está dispuesta a velar por la justicia y a velar por la verdadera justicia, no por lo que se nos ha pintado como justicia. Sin embargo, quiero que quede muy claro que la lucha no es contra ti. La lucha no es, nunca ha sido y nunca va a ser contra ti, porque eso va a generar más odio y eso es tan contraproducente como lo es esta ley. Así que si nos estás escuchando y eres religioso, eres católico, eres cristiano, no es contra ti, no es contra tus creencias, tenés toda la potestad del mundo para venir y pensar que esto es así, que esto falla, lo que querrás. Sin embargo, cuando ya se marcan esas líneas de odio, es el momento en el que nosotros vamos a actuar. Lastimosamente, así como tenés derecho de pensar que tu cuerpo es un templo, asimismo tenés la obligación de respetar a aquellos que no piensan igual que vos. Y, y pues nada, yo así, ojo al dato, yo sí pienso que mi cuerpo es un templo. No lo cuido muy bien, pero sí es un templo. O sea, esa ideología bien marcada de que uno debe tener su cuerpo como un templo. Y no lo digo desde el punto de vista de que, ay, si no le metas esto, no le metas lo otro, sino que tendría que ser tu lugar personal. O sea, tu cuerpo es tu lugar en el que al final va a ser tu hogar, va a ser tu descanso todas las noches. Porque conozcas a quien conozcas, al final del día siempre vas a estar solo con vos mismo. Y ese es tu templo, ese tendría que ser tu templo, tu hogar, tu lugar para reflexionar. Y hoy vamos a reflexionar en los estúpidos que son los legisladores con esta ley. Claro que sí. Vamos, Lulu. Sí, pues el primer concepto que encuentro yo, pues es el del aborto. Dice que el aborto es la muerte natural o provocada del embrión o feto en cualquier fase de su desarrollo, desde la concepción y en cualquier etapa del embarazo hasta antes del nacimiento. Creo que lo primero que se nota aquí es que no había ni una sola persona formada en ninguna ciencia natural al redactar esta ley, ¿verdad? Ni siquiera había un psicólogo porque hasta nosotros nos lo enseñan, o sea, sí se pasaron de burger. Entonces ahí creo que nos puede ayudar más Marlene, ¿verdad? Que pues ya tienes más conocimiento sobre obstetricia, ¿verdad? Primero, yo lo que puedo observar, tanto en este concepto como en el último que aparece, que es el de los mortinatos, que no solo ya hay una contradicción, porque en el mortinato vuelve a mencionar que es cuando ocurriere la muerte natural o provocada del embrión o feto en el vientre materno, en cualquier etapa del desarrollo del mismo, desde la concepción, y pues que el médico que atienda el caso estará siempre en el deber de rendir un informe de mortinato, en el que deberá ser remitido de oficio al Registro Nacional de las Personas para su inscripción en el registro de mortinatos. Ok, la parte de que se tienen que inscribir como mortinato, pues me parece bien, pero se confunde mucho el aborto, mortinato, tienen la misma definición cuando desde la biología, pues no es lo mismo. Ahí nos puedes ayudar a expandir un poquito, Marlene. Solo una cosa antes de que entre ahí con ese tema. ¿No les parece curioso y refleja la realidad del país este artículo? Porque dice, es la muerte natural provocada de bebé desde su desarrollo, desde la concepción y en cualquier etapa del embarazo, hasta antes del nacimiento. Ahí ya haga lo que quiera con él. Malcríelo, déjelo morir por otras formas, pero en esta etapa no. Jamás, eso prohibido. Parece chiste, pero, Pero es anécdota. Pero es anécdota, sí. Sí, ya que el mortinato pues se da en las últimas aproximadamente 15, 20 semanas del embarazo, aunque puede suceder incluso ya el día que se está fomentando el parto, puede llegarse a dar alguna anomalía, puede
puede existir algo accidental realmente que no le permita nacer al bebé. Ya en esa etapa, pues ya se le considera un bebé. Pero como ahí mencionan incluso la concepción y demás, o sea, no está marcando bien las semanas del embarazo como tal, desde cuál se le puede declarar ya un mortinato y el porqué de su registro, ¿verdad? Porque en ese periodo es en el que se podría casi asegurar el alumbramiento de ese nuevo ser. Sin embargo, por cuestiones externas, no precisamente provocadas, puede llegar a ocurrir que no llegue a nacer directamente, ¿verdad? Entonces, ¿y qué sucede si pudo haber sido durante el parto? ¿Qué sucede si fue algún error, digamos, del obstetra en ese momento? O que tenga alguna otra complicación. Recuerden que hay malas formaciones y demás que puedan derivar este tipo de situación. Entonces, es donde justo ustedes dicen, bueno, entonces, ¿qué trataron de decir? Porque realmente no especifica el motivo del por qué se puede generar ese mortinato, en qué casos sí puede ser aplicable y en cuál no. Y me parece realmente tonta la redacción y de cómo realmente solamente tu intención es acusar, en este caso, a la mujer. O sea, la mujer está ahorita en un paso en el de que no sabe si ser madre o no al final del día. Y ya no estamos hablando incluso de si va a tener la libertad de una maternidad deseada, porque puede que sea deseada, pero ahora va a vivir con el miedo de que si toma un vaso de agua fría y eso le ocasiona un aborto espontáneo, su libertad está en riesgo, ¿no? Ajá. Pero comprender que, pues primeramente, eso sucede en las últimas 20 semanas del embarazo. Estamos hablando de que en las primeras 5 semanas puede ocurrir un aborto espontáneo en el que la mujer sin siquiera está enterada de que está en estado de gestación. Entonces, ¿cómo poder argumentar en ese momento? Y además que tampoco especifica si se le va a dar atención si llega a suceder esto, porque ¿qué es lo que acostumbran en muchos lugares? Practicar el dichoso legrado, que tampoco es la mejor opción, pero es la única que existe en Guatemala, para poder hacer esa limpieza del útero, para no dejar residuos de la fecundación y que puedan alterar y después pues causar ya complicaciones a futuro, ¿no? No existe tampoco en esa ley cómo se va a reparar en este caso a las mujeres en esta cuestión, porque igual un mortinato pues obviamente ya no va a meritar un legrado porque no es así, sino que va a tener que hacerse el alumbramiento, ya sea, bueno, no, en este caso mediante cesárea, para poder extraer el cuerpo ya sin vida de este ser, ¿no? Entonces, de cómo entonces también posterior a ello, entonces, ¿qué futuro va a tener la mujer como tal? Se le criminaliza, más no se aportan soluciones ni se especifica el por qué estás criminalizando a esta mujer por esta cuestión. Entonces, es algo que bastante controversial, ya que si no soy obstetra ni demás, pero te conozco un poco acerca de estos temas, porque estos van un poquito más allá de la metodología anticonceptiva, ¿no? Pero les puedo decir que los mismos obstetras han estado pensando cómo le van a hacer, desde qué semana porque les digo, esto se da aproximadamente de las últimas 20 semanas, pero en qué punto ellos pueden decir, pues, fue algo espontáneo, ocasionado por tal medicamento o ocasionado por una caída, que eso puede ocurrir. ¿Qué sucede si con las calles que tenemos, que no hay espacio siquiera para las personas con discapacidad que puedan transportarse en su silla de ruedas, porque hay un montón de gradas, ¿no? De poder utilizar incluso las pasarelas tan inseguras que muchos prefieren cruzarse la calle que subir las pasarelas porque son inseguras por la delincuencia, y que a una mujer le pueda ocurrir que se resbaló con una cáscara de banano y se cayó. Y eso le provocó el aborto espontáneo, ¿no? Pero a través de esta semana, ¿cómo si no tenemos atención a servicios básicos? ¿Cómo las mujeres van a ir a los centros de salud cuando les dan citas aproximadamente
en intervalos de 3 meses y saber de que el feto puede que ya no esté latiendo su corazón, que ya no esté, no tenga suficiente respiración y demás, ¿cómo vas a verlo si no tienes atención? ¿Cómo declarar ese mortinato entonces? ¿En qué momento? Y cómo vamos a acudir también a esta cuestión de los registros que tampoco especifica, porque también está, justo hoy estábamos viendo una situación similar, justo en Aprofon, de cómo vamos a llevar esta línea, de cómo trasladar la información entonces al registro nacional de las personas. ¿Cómo? Si no nos están dando las herramientas, nos están diciendo, tienes que hacer esto, pero no te dicen cómo. No sé, en el sistema de salud pública también, ¿verdad? ¿Cómo lo irán a abordar? Pero el día de hoy eso es una tontería, en resumen. Sí, qué loco, de verdad. Yo no me había puesto a pensar en qué van a hacer los obstetras, la verdad. O sea, también está complicado y cabal. Siguiendo, pues, las siguientes son solo que, o más bien no solo, sino que en general, que aumentan las penas por causarse el aborto, por causárselo a alguien más, por facilitar medios y así. Entonces solo aumentan las penas que ya estaban, como les mencionamos, ¿verdad? Pero ahora pues están más severas, ¿verdad? Entonces en el aborto terapéutico es el único que sale que no es punible, ¿verdad? Pero lo que más me da, o sea, o lo que más da como impresión y mucha confusión es esto de el aborto culposo, porque es justo lo que tú decías, o sea, si una mujer se toma algo que no sabía que le podía provocar el aborto y le provoca el aborto, se toma cualquier cosa, como tú decías, un vaso de agua, porque al final, o sea, ¿cómo se determina si un aborto espontáneo fue provocado o no, verdad? O sea, hasta mi entendimiento, claro que eso lo podríamos ver con obstetras, ¿verdad? Pero hasta mi entendimiento es como algo bien complicado de ver. Entonces aquí es donde van a entrar nuestros abogados y nos van a explicar un poquito de qué es el aborto culposo, pues más que todo esa definición de culposo. Ojito al dato ahí con lo de culposo y sus mamás. Mira, pues culposo, así a grandes rasgos, así muy coloquialmente dicho. Un delito doloso es pues una acción típica, antijurídica y culpable por medio de la cual una persona comete un acto voluntariamente. Literalmente existía una voluntad para hacerlo, esto lo hace doloso. Y un delito culposo es cuando por imprudencia, negligencia o impericia cometes un ilícito sin la voluntad de cometer un hecho ilícito. No sé si me voy a entender. Sí, total. Ok. Como sin querer queriendo. No, Sí, sin querer sí, total. sin querer queriendo, cabal. Entonces, aquí es donde entra no sé ni cómo llamarle a esta cosa porque no entiendo cómo puede haber un aborto culposo, Sí. pero yo lo platicaba con Marilyn hoy en la mañana y para mí un aborto culposo lo único que, que sería, tal vez sería al lado del doctor, no sé, que en caso de que él estuviera realizando algún tipo de operación o de intervención, él, digamos que hubiera tenido una complicación en el hígado. Vaya, no, yo no soy médico, obviamente, pero digamos que en esta operación del hígado tocó algo que hizo que la mujer abortara. Para mí eso sería la única forma en la que exista un aborto culposo, porque él no quería realizar el hecho ilícito, pero por negligencia médica, él practicó el aborto, digamos, o sea, no practicó, sino que, Lo causó. digamos, Propició. propició, exacto, eso. Y es la única forma en la que yo considero que puede existir un aborto culposo, pero de ahí en otra forma, yo no considero que sea así. Es más, me, me podrían apoyar diciéndome dónde está lo del aborto culposo. Está bien abajito. Qué buena señal. Qué buena guía. Está bien abajito. Pues Está chica, ¿cómo no lo pensé antes? en la página 16, fíjate. ¿Qué artículo? Artículo 139. Donde dice tentativa y aborto culposo. Sí.
Solo dice la tentativa de la mujer para causar su propio aborto. Ajá, o sea, es la tentativa de la mujer, ahí no dice la tentativa del médico o cualquier otro, es la tentativa de la mujer y caer como lo que decía Marlene es atacar a la mujer, literal. Es que igual, aparte de, o sea, no tiene sentido. Es que No, son no unos tiene pendejos. sentido. No tiene sentido porque usa la tentativa de la mujer para causar su propio aborto. O sea, si existe tentativa es que existe voluntad. Y si hay voluntad ya es doloso. Bola de viejos pendejos. Pero, Ay, no. pero bueno, ahí sí que ellos tienen la última palabra. Pero va, para que nuestra audiencia no se vaya confundida, no existe el aborto culposo. No, es total, De- es una estupidez, cabal. Definitivamente es una tontería que no sé quién les ayudó a redactar esta ley, pero en realidad deja mucho que desear, diría mi licenciado en notariado. Entonces ya Y vimos que no había nadie formado en ciencias, pero tampoco nadie formado en derecho. en ciencias jurídicas ni en ciencias médicas. Naturales. Cabal. Sí, Y sí. con un punto bien importante porque a mí, o sea, parte del aborto culposo es que yo vi muchas mujeres que tenían esta como inquietud de decir a la gran, y si yo estoy embarazada y aborto, porque el aborto espontáneo puede suceder sin que la mujer lo quiera, obviamente. Entonces, ¿qué? O sea, me van a meter al bote. Y eso es una pregunta legítima, ¿va? Porque Sí, tiene toda la razón y el miedo existe y por supuesto, pero si yo les doy tranquilidad, yo no, como les digo, no he entrado a profundidad en la ley porque no. He tenido muchas cosas que hacer, pero no he entrado así como tan a profundidad en la ley. No encuentro, y por lo menos ahorita en la lectura que leímos, no encontré ningún tipo de penalización hacia el aborto espontáneo. Y esto del aborto culposo, para mí no tiene ni pies ni cabeza, y para mí no tiene ningún tipo de relación con el aborto espontáneo, sinceramente. A menos que, vamos a ver, se me ocurre algo. Pongámosle que una mujer está embarazada. Quiero que conste que esto lo digo desde el punto de vista legal porque el aborto es ilegal, ¿ok? Lo que yo pienso moralmente es muy diferente. Pero a día de hoy el aborto es ilegal. Entonces, un aborto culposo podría ser, por ejemplo, la mujer está embarazada y le recomiendan un tratamiento. Entonces, ese tratamiento resulta ser que le produce el aborto, ¿ok? Entonces, únicamente a sabiendas la mamá de que ese tratamiento puede llegar a tener efectos secundarios para su embarazo y resulta de ahí el aborto, yo pensaría que eso es un aborto culposo, porque por medio de la negligencia o imprudencia se provocó el hecho ilícito, sin embargo ella no quería abortar, ¿me doy a entender? sí, ok. Claro, Pues, sí, y tal vez como para ampliar un poco, durante el embarazo, de hecho, se desarrollan algún tipo de padecimientos, como lo es la diabetes gestacional, el cual sí te obliga a llevar un tratamiento específico, pero que eso también puede de alguna manera alterar el desarrollo. Puede existir una mala formación, o en este Ujú. caso, pudiese existir también que este mismo tratamiento le genere el aborto. Pero si es medicado, entonces, ¿cómo se abordaría este tema? Pregunta, Realmente, ¿y si no sigues ese tratamiento también puede causar aborto? pues como tal, no es que te cause el aborto, pero sí peligra la vida, no la vida, sino el desarrollo de esta enfermedad en el feto. Entonces, al momento de nacer, ya puede nacer con ese padecimiento. Entonces, Pero la es o sea, ausencia de, a lo que voy es, cabe la posibilidad, o sea, no digamos que sea el 100% de los casos, ujú, pero podría ser que eso causara el aborto. hasta cierto punto sí, porque si eso te está afectando, ya sea un desprendimiento desde la matriz de este feto que ya está ahí, pero este padecimiento te inicia desde las primeras semanas, no en todas las mujeres ocurre desde las primeras semanas, algunas a medio embarazo, otras casi finalizándolo, que comienzan a padecer de diabetes gestacional. Entonces, de alguna manera sí afecta. Entonces, hasta cierto punto, la falta de ese tratamiento
o la utilización de ese tratamiento puede provocar, no en todos los casos, quizá uno de 100 casos, puede provocar el aborto. Entonces, digamos que de alguna manera, tal vez ese sería el aborto culposo, ¿no? Porque como decimos, ¿ver? Puede ser sin intención, pero sí llevó a ese hecho. Pero entonces... Vale, ajá. Entonces, ¿cómo, verdad? Si era necesario que lo consumiera y la ausencia de también le provocaba cierta problemática. Por supuesto. Yo más lo abordaría, o sea, se los juro que me estoy yendo por un laberinto de tratar de entender lo que hicieron esta gente, pero yo lo único que se me ocurre es eso, es más, hasta tengo miedo, que están tan pendejos que tal vez me escuchan ahorita y van a decir, sí, fue por eso. Puede ser, porque sí, como les digo, es una preocupación real. Yo hoy escuché a varias mujeres, y me escuché a mí misma también, decir, entonces que si aborto porque pues las primeras semanas del embarazo, quizás no sé que estoy embarazada y puedo hacer cualquier cosa y aborto y me van a meter al bote, ¿sí o no? Entonces vemos que como decía Pancho, no hay pues penas debajo de esta parte de tentativa de aborto culposo, pero esta ley está mal, no tiene, como decían, no tiene ni pies ni cabeza, y es bien importante pues hacer algo para que haya gente que estén formados en biología y formados en ciencias jurídicas. No, y diste otra cosa importante ahí, tú misma lo dijiste, no tiene pena el artículo. El artículo no tiene pena. Entonces, si están creando el tipo penal, el ilícito, como un aborto culposo, tuvieron que haberle impuesto una pena. Sin embargo, no está en este artículo la pena. Entonces, pueden estar tranquilas con el aborto espontáneo. Ay, no, qué horrible, la verdad. Y justo, qué bueno, Marlene, que dices este tipo de cosas como que tienes este conocimiento sí, pues pueden surgir ciertas complicaciones del embarazo. Y ahora los obstetras, los ginecólogos tendrán que estar bien pendientes de a la gran por qué cosas igual me van a poner algún pedo o me van a decir que fue negligencia o no, ¿verdad? Por algo que lo están dictando personas que no conocen de esa ciencia, que de verdad saber de qué se graduaron o saber si estudiaron siquiera, que de verdad no lo entienden, ¿verdad? O sea, es súper ilógico que como sociedad le demos tanta importancia a la ciencia, que sí, que la ciencia, que lo esto, lo aquello, y luego vemos la ley, cero ciencia, cero lógica siquiera, ¿verdad? Entonces está bien complicadito. No sé si Eddie quieres agregar algo por ahí o pasamos al artículo 141. Todo bien, dice Eddie. Bueno, en el artículo 141 dice pues lo de la promoción del aborto, ¿verdad? Quien en forma pública, privada, directa o indirectamente por sí mismo o por conducto de terceras personas con finalidad lucrativa o no, promueva o facilite medios para la realización del aborto será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Las sanciones anteriores se aumentarán en una tercera parte si quienes incurrieren en ese delito fueren funcionarios o empleados públicos o profesionales de las ciencias médicas, sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. Entonces aquí mi gran duda es, ¿qué significa promover o facilitar medios para la realización del aborto? Porque yo me he estado guardando muchos comentarios acerca del aborto, de lo que yo conozco sobre el aborto inducido, porque digo yo, y si digo algo, eso es facilitar la información y me van a meter al bote. Esa es mi gran pregunta de hoy, si me van a meter al bote o no. Y es la pregunta de muchas mujeres, porque como decía Marlene, esta ley nos está atacando. Entonces, justo, ¿verdad? Que pues ahí sí nos pueden ayudar con el análisis jurídico de qué significa esto de promover o facilitar medios, hasta dónde llega, quién determina qué sí es promover y facilitar medios y qué no. Vaso voy, colega. No me diste. Bueno, lo haré yo ya que no tuve respuesta. Lo que te diría yo es que es una clara limitación a la libertad de expresión, en primer lugar, porque nadie te puede decir qué cosas vas a promover o cuáles no, ¿no? O sea, siempre que no vayan en contra de la moral, ¿no? Siempre que no afectes a determinado grupo de personas, entramos a un círculo ahí paradójico con lo que dije antes, ¿no?
Entonces, ya existe algo en el Código Penal que se establece como apología al delito. Y esto ya existía, no sé si ya lo sabían, pero eh, como la mayoría de esta ley ya existía, la apología al delito también ya existía. Es decir, que yo te incite a ti, Lulu, a matar a José. O sea, tú lo mataste, perfecto, ahí está tu pena de prisión de tanto a tanto por asesinato. Y también está mi pena de tanto a tanto por apología al delito, por haber promovido ese tipo de cosas, por haberte facilitado los medios, qué sé yo, para que realizaras el ilícito penal, ¿cierto? Entonces, es esto, literalmente, promover, espérame, déjame leerlo, promueva o facilite medios. O sea, literalmente si esta tontería de ley lo que establece es que si tú compartís un post de apoyo al aborto, pues ya estarías encajando dentro del ilícito penal, ¿no? Porque estás promoviendo un medio, siempre se me pierde, promoviendo un medio para la realización del aborto. Entonces ahí está tu prisión de 6 a 10 años. Hay multa de 50,000 a 100,000 quetzales por compartir tu post de Facebook, ¿no? Sí, y eso es lo que o sea, eso es lo que a mí literalmente me da miedo porque digo yo, o sea, no puedo ni siquiera decir, miren, pueden encontrar información en tal lado. Y literal ahorita estoy tratando de suprimir todo lo que sé porque digo yo, no quiero que decir una palabra que me multen y que me metan a la prisión. O sea, es horrible, es un atentado en contra de la libertad de expresión, la verdad. Yo también me Sí, miro claro así. que sí. Pues desde Aprofan, no sé cómo le van a hacer también, Marlene. Pues justo, fíjate que eso estábamos pensando el día de hoy, ya que mañana, de hecho, tenemos una feria en la Escuela de Ciencia Política. A mí me toca tocar precisamente ese tema y de cómo entonces ahora la promoción de tanto la educación sexual como el tema del aborto, que no es que estemos recomendando que lo practiquen, ¿verdad? Porque sabemos que es inseguro, que es ilegal y que pues también atenta de alguna manera contra la vida de la mujer, pero sí proponemos también cómo apoyarles y no desde el conseguirles alguna sustancia que sabemos que en alguna parte de este país se consigue, pero que no sería lo correcto, ¿verdad? También ahí estaríamos promoviendo estas acciones, ¿no? Pero también qué difícil es entonces informarles acerca de cómo o qué hacer en caso de que ellas tengan un aborto. Porque tenemos que ser realistas, eso se practica. Pero ¿qué hacer cuando su vida está en riesgo debido a esas prácticas ilícitas? Por el temor, ¿verdad? De no poder accesar a los servicios de salud. De cómo vamos a hacer entonces con estas mujeres que, digamos, ¿verdad? Que Lulu lo hizo, que está ahorita atravesando por un fuerte sangrado, que está atravesando en este momento por un fuerte dolor, pero que yo no puedo venir y decirle qué hacer, porque entonces la estoy incitando a completar esa labor. O que yo le diga, puedes hacer esto si tú quieres decidir sobre tu cuerpo. Sabemos que desde un inicio, pues, estas prácticas han venido realizando incluso con cuestiones muy naturales, que obviamente aquí no me voy a poner a explicarles, pero que sabemos que existen, desde de cómo las parteras también atienden este tipo de situaciones, de qué cositas también, desde tecitos, créanme, desde cuestiones muy naturales, como también se ha propiciado llevar a que se ejecute un aborto como tal. Pero el problema acá no es seguir incitando a que las mujeres lo hagan, porque sabemos que ahora es un problema mucho más grande que el que ya existía, sino cómo vamos a poder auxiliarlas, cómo vamos a poder repararlas emocionalmente si atraviesan por esas situaciones. Lastimosamente en Guatemala la mayor parte de la legislación es para accionar, nunca para prevenir y mucho menos para reparar a las víctimas. Entonces es algo sumamente preocupante y que en este punto sigo pensando que toda la redacción es una tontería, que violenta demasiado los derechos humanos en general, pero principalmente los de las mujeres. Y triste también qué vamos a hacer entonces con las niñas que han sido violadas, con esas niñas que puede que el bebé o ella muera al momento del parto,
cómo vamos a accionar ante esas situaciones, ¿no? Y miren, va a ser un tema bastante complicado de tocar ahora de manera pública, por ese temor también a ser sancionados, aunque creo que como tal, llevar mensajes, digamos, de cómo poder abordar ciertas situaciones no deberían de estar condicionados a que se atente contra tu libertad. Sin embargo, justo para el día de mañana no sé cómo voy a abordar el tema, cuidando mis palabras o cuidando las acciones en sí que se realicen, porque esto se planificó antes, pero debido a que esto se dio estos días, pues entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, créanme, yo sigo haciéndome esa pregunta, ¿cómo vamos a abordar ahora este tema? Sí, está muy, muy complicado porque, o sea, yo lo siento de una vez que dicen ahí, o sea, mejor hubieran puesto en una línea menos complicado, no, ni siquiera se atrevan a mencionar la palabra aborto, porque puedes decir que el aborto existe y que, como tú decías, existe, seguirá existiendo, hay formas de hacerlo porque esa es una realidad científica, hay formas de hacerlo, hay formas de inducirlo. Eso ya lleva, o en mi opinión, ya puede llevar a que las personas pues lo busquen en internet, ¿verdad? Y entonces yo digo, o sea, ¿de verdad eso es facilitar medios o no? ¿Es de verdad una ley tan ridícula, tan como todas las leyes de Guatemala, tan abierta a la interpretación y que de verdad pues, nos dificulta toda la vida realmente, ¿verdad? Porque ¿quién te asegura? Pues aquí está la pena puesta, ¿verdad? ¿Quién te asegura que no te van a meter al bote por hablar sobre una realidad científica, por difundir verdades científicas? Entonces, sí, yo creo que mejor hubieran puesto ahí, ni siquiera se atreva a mencionar la palabra aborto en su puta vida en Guatemala. O sea, está horrible. Pero bueno, con eso terminamos esta primera parte. Queremos hablar brevemente de la siguiente parte, que es de la familia y el matrimonio, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algo más que agregar para cerrar. El José está cansado, ya se quiere dormir. Marlene, tienes tu micrófono apagado. Lo siento. Solamente quería agregar el hecho de que si no queríamos llegar a estas instancias de prohibir el aborto, de sancionar, de satanizar de tal manera el aborto, teníamos que apostarle a la educación integral en sexualidad, a reformar el CNB para que en los distintos niveles educativos se pudiera abordar de una manera integral, desde las edades en las que los niños se encuentran cursando, niñas y niños, la primaria, preprimaria, poder explicarles cuáles son cada una de las partes de sus genitales, por qué existen, para qué, cómo poder también tener ellos desde pequeños esa noción de que el consentimiento acerca de su cuerpo les compete solamente a ellos, para poder prevenir y no llegar a estos extremos, pero realmente a ellos no les interesa prevenir, no les interesa hacer esto a favor de la ciudadanía en general, sino solamente el trasfondo que lleva esta ley, ¿no? Porque en definitiva va a favorecer a muchos, bueno, no, la verdad que a pocos, porque a comparación del número que somos de habitantes de este país va a favorecer a muy pocos y la mayoría sí va a quedar desprotegida. Y es bastante decepcionante saber de que tal vez en el casco urbano estamos platicando acerca de esto, estamos tratando de comprender el porqué, pero a las aldeas donde siquiera llega el acceso a la luz eléctrica, de un momento a otro a una mujer pueden darle prisión solamente por tener un aborto espontáneo, cuando allá pues las mujeres sufren de desnutrición que no te garantiza que entonces esa matriz pueda sostener al feto y se pueda desarrollar. Es mucho más complicado y va a ser más frecuente donde se den los abortos espontáneos por ese estado de desnutrición. Sí, total, Marlene, que acertada esa intervención tuya, la verdad. Síganla en sus redes para seguir escuchando esta cosa. Y sigan y bueno, también aclarar pues que en Sinergia, como tú dices, Marlene, el aborto es ilegal en Guatemala, ha sido ilegal desde antes de esta estúpida ley, entonces no lo promovemos, no promovemos que sea en estado de clandestinidad ni de inseguridad, y pues para salvaguardarnos ahí de la poli. Entonces, pues, y si promovemos el aborto, pues nos la pelan igual. Sí. Declaraciones de Francisco Celada Díaz. Y solo de él. Vos tenías que decir, las declaraciones de Francisco Díaz no reflejan el trabajo de Sinergia Podcast.
Ay, no. Vamos a tener que grabar una partecita solo para ponerla acá cuando digas Para esos los comentarios, disclaimers. man. Para el Y disclaimer. solo para vos, o sea, con tu nombre de una vez, así, solo para vos lo vamos a utilizar. Hombre, ¿quién va a editar? Que me pipé. Solo Eso nunca se dijo. Ay, no. Bueno, siguiendo con la familia y el matrimonio, pues derecho a la familia, lo mismo que mencionaba en la familia nuclear, menciona padre y madre, y bueno, ¿y qué pasa si no hay padre? ¿Qué pasa si no hay madre? ¿Qué pasa si, bueno, dice tutores, ahí sí entrarían, me imagino, tíos, abuelos, cosas así que en caso no estén los padres, ¿verdad? Pero igual, horrible el caso. Ahora, con el artículo 15 yo sí tengo una gran duda, porque pues dice que los padres, y en su caso los tutores, tienen siempre el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de proporcionarse a sus hijos o pupilos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas, incluyendo la educación correspondiente al desarrollo de las aptitudes intelectuales, físicas, morales y religiosas del niño y de la niña, la orientación sexual, así como las conductas, principios y valores que regirán la vida de los menores. Ninguna persona o entidad pública o privada podrá interferir, limitar o restringir el ejercicio de este derecho de los padres. Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad. Entonces, esto está pesadito. Para agarrarlo por partes, yo diría lo primero, ¿cómo así que los padres eligen cómo educar a sus hijos en cuanto a la orientación sexual? Señores, eso es algo que se da, eso no se educa, o sea, eso es algo que se da. Yo A mí decido me que mi hijo será gay. Yo voy a dedicar a mis hijos. Hey, ¿cómo van a elegir cómo educar a sus hijos en cuanto a orientación sexual? Eso no se educa, o sea, ¿qué onda? Si no, todos seríamos heterosexuales porque a todos nos enseñaron a ser heterosexuales. Y adivinen qué, no, hay un montón de homosexuales. ¿Por qué creen que es? ¿Por qué creen que es? O sea, de verdad, ¿qué onda, verdad? Entonces, y lo segundo que digo yo, ninguna persona o entidad pública o privada podrá interferir o limitar o restringir el ejercicio de este derecho a los padres. Y luego en el siguiente párrafo dice que no se permite nada más que la heterosexualidad. Entonces, en el mismo artículo están diciendo, miren, los padres pueden elegir, pero nosotros imponemos que sea heterosexualidad. Entonces, como que ahí dicen, pueden elegir, pero no pueden elegir. Y a mí eso me parece una gran incongruencia. No sé qué les parece a ustedes. Por supuesto, es que dice, o sea, te está diciendo que vas a poder ni siquiera de la orientación sexual. O sea, eso quiere decir que hay más de una, ¿va? O sea, y después prohibís todo lo que sea diferente a la heterosexualidad, es totalmente incongruente. No tiene nada de sentido, como toda la ley en general, ¿no? Pero más acá se hace notar que esta ley que fue escrita con el culo, ¿va? Entonces, literalmente no, no puedo encontrar una sola frase que esté buena. Muchas, se los juro que estoy tratando con toda mi alma de encontrar algo que diga, vale, pero no, no se puede. O sea, cómo vas a hacer una ley para regir la vida de una persona? O sea, no tiene sentido. ¿Cómo le estás prohibiendo todas sus garantías, todos sus derechos, toda su individualidad, su personalidad jurídica como persona, su personalidad natural? O sea, le estás prohibiendo todo, literalmente. O sea, para eso mejor que no nazca. Pero no va a poder porque no se puede abortar, ¿no? Entonces. Entonces no se puede, no sé. Ay, no, qué horror. ¿Y tú, Eddie, qué piensas? Perdón, hablé muy fuerte la última vez y me regañaron por muy alto. Entonces, te voy a hablar un poco más calladito. Yo considero que Tu mamá así esto como son... de, perdón, tu mamá así como que hubieran legalizado el aborto. Sí, mi mamá desde el día de hoy es un pro-choice. Entonces, en fin, yo considero que esto es ya mucha risa y todo, que está da risa toda esta situación, pero la verdad es preocupante, lamentable, es un discurso de odio, todo lo que dice aquí, miro odio en cada parte, y esto me hace pensar que las personas que crean esto no son personajes, son... Yo me imagino a Agustín Laje, me imagino a todo ese tipo de personas creando ese tipo de cosas, por lo cual me cuesta creer que existan seres humanos, o sea,
que realmente piensen esto en lugar de ser pues, un tipo de contraagenda. Entonces, yo creo que hay muchas cosas incoherentes, como ustedes decían. Me parece lo más dañino esa palabra que decía de que se prohíbe pues enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad. O sea, eso me parece muy grave lo que está diciendo ahí, porque eso es lo que la mayoría de personas pues del colectivo pues están diciendo, ¿verdad? De que están diciendo que somos anormales, que somos, o sea, pero de una manera terrible, están contradiciendo a la OMS, están contradiciendo a todo el mundo, diciendo de que son anormales. Entonces, yo me pongo a pensar, es que no puedo creer que esta gente creó esta ley creyendo que esto iba a funcionar, que esto realmente iba a ser tomado en serio por la comunidad internacional, por todo el mundo. O sea, todo el mundo lo mira en otro país y va a decir, esto es ridículo, ¿cómo pueden estar creando esto en Guatemala? ¿En qué año viven? ¿En qué siglo viven? Entonces, empiezo a creer la teoría de que probablemente esto solo fue hecho como lo que hablamos de los contrafavores, que son entre las iglesias, los diputados. Entonces, es como, voy a crear esto porque te lo debo. Entonces, va a ser tan horrible y espantoso que hasta asociaciones como la AFI, que ya la apelamos bastante, ya han salido a decir que no están de acuerdo con esto y que esperan que el presidente la vete. Entonces, o sea, estamos hablando que una de las organizaciones más defensoras de la vida en Guatemala está diciendo, ojo, ¿qué es esto? esto es espantoso, esto es un monstruo que están haciendo. Entonces, que el presidente la vete. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ni siquiera las propias comunidades que realmente defienden la vida están tomando esto en serio. Entonces, no sé, ya empiezo a crear teorías conspiranoicas. Por dos. Y bueno, por la hora ya se tiene que retirar nuestro queridísimo Frank, que no está asociado con Sinergia, ¿verdad? Por si lo meten al bote. Ya saben, queda aquí constatado. Hola, soy Frank y estoy totalmente afiliado con Sinergia. No. Eddie es el que redacta los guiones para cubrirme la espalda. No, ya me tengo que ir a hacer un par de cosas antes de echarme a mi misión. Así que les dejo como reflexión lo de siempre, va, queridos sinergiosos, ya se saben, ya se la saben, ya se saben el discurso de Sinergia, cuál es nuestro objetivo. Siempre abran su mente, busquen lugares en los cuales aprender, busquen medios por los cuales tener su propia lucha, busquen los medios por los cuales enseñar también, porque hay mucha gente que quiere aprender, pero hay muy poquita gente que tiene ánimos de enseñar todavía. Así que seamos esa pequeña luz en el camino de las personas. Y pues nada, con esta situación exactamente de la ley, pues no me queda más que recordarles lo ilegal que es, lo escandaloso que es tener un tipo de iniciativa de esta índole, hecha con tanto odio, hecha con tanta hazaña, con tanta falta de verdad, de materia gris, porque literalmente estás coaccionando, estás limitando a no solo una persona, estás limitando a un grupo de personas enorme como lo es el grupo LGBTI y como lo es también en general a la población, porque eso le estás prohibiendo a un niño desarrollarse como se quiera desarrollar, como se le dé la gana de desarrollarse. Entonces, con eso creo que me quedo, ¿no? O sea, como dijo Eddie, la familia falló. Literalmente la idea original de la familia falló y creo que es tiempo de darle entrada a una nueva generación que creo que tiene ganas de hacer las cosas un poco mejor de como las hicieron antes, ¿no? Y si hoy leí de hecho un comentario que me da mucha risa que decía, sí, mi niño de 8 años no va a estar escuchando clases de educación sexual. Señora, su hijo se está matando a pajas con porno de enanos, no me jodas. Y creen que... creen que eso es normal. Y pensarán que lo digo muy en broma,
pensarán que lo digo muy en broma, pero no es así. Literalmente la pornografía se ha carcomido a una sociedad completa y la mentalidad del varón, en su mayoría del varón, cree que la vida sexual es una película pornográfica, literalmente, y basan sus experiencias, van a basar sus futuras experiencias en eso y van a tomar como expectativa esto que está pasando acá. ¿Me explico? Entonces, eso es muestra de una educación sexual pobre, inexistente, que si, bueno, ya era pobre, ahora va a ser inexistente. Esa no es la salida. Esa no es la salida. Ya lo dijo Eddie, la familia falló en ese sentido. Hay que darle paso a nuevas maniobras y a nuevas políticas públicas en cuanto a esto. Así que con esa reflexión los dejo. Tengan muy bonita noche. Coman frutas y verduras. Los TQM. Gracias. Adiós, Pancho. Pero ustedes no se vayan aún. Nos quedan un par de puntos que tocar ya muy brevemente. Perdón que te estamos haciendo desvelarte, Marlene. Es que este tema es súper urgente. De verdad que las cosas cambian pues de un día a otro y necesitamos saber bien como esta preocupación que les decía yo, que la gente está preocupada que si les van a meter al bote o no. Yo también. Y es urgente pues que salga este episodio pues ya mañana. Entonces yo de esta ley lo siguiente que quiero decir es que hay varios artículos sobre el matrimonio, ¿verdad? Y lo primero es que ya la Constitución decía que era la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué? ¿Por qué lo están volviendo a poner, verdad? Pero también que dice cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. O sea que si una pareja se casa, imaginemos cisgénero, heterosexuales, se casan y no tienen hijos, ¿qué fue? No no es matrimonio para el Estado o qué. O sea, también es totalmente incongruente para mí. Sí, y pues ahí también se involucran ciertas cuestiones biológicas, porque ¿qué sucede si el hombre o la mujer es infértil? Entonces no es que no tengan el ánimo de procrear, sino simple y sencillamente se basa en una cuestión biológica que al momento de querer abordarla a través de los distintos tratamientos que existen, si puede llegar, volvemos al tema del aborto, de alguna manera, porque incluso esos tratamientos no te garantizan de que de haber concepción, perdón, de existir en ese momento la fecundación, se pueda desarrollar en su totalidad. Puede que en las primeras 4 o 5 semanas exista el desprendimiento. Entonces, eso y ya no es culposo, ya no es doloso, ya no es de ninguna forma. Es una cuestión biológica con la que las personas están tratando de vivir. Y aquí me parece también algo muy curioso, que no he revisado la ley en su totalidad, pero acá te menciona eso, ¿verdad? De que el matrimonio tenga la intención de procrear. Pero ok, y si no se puede por la cuestión biológica y demás, ¿en dónde está incentivando también a la adopción? Uy, sí, qué buen punto. O sea, ¿en qué momento entonces? Pero bueno, ahí también nos estamos saliendo de esa familia tradicional que ellos están proponiendo. Entonces, realmente, ¿cómo piensas beneficiar a los menores? Existe un matrimonio que tiene el deseo de tener hijos, pero su cuestión biológica se lo impide. Y hay niños que tienen la ilusión incluso de tener una familia. Pero ¿en qué momento estás promoviendo que esos niños tengan un hogar? Que ese matrimonio realmente llegue a consumarse como una familia. Sí, total. No existe esa intención realmente. Es horrible porque dice pues permanencia, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos. O sea, reaccionemos, nos está limitando a todos, no solo a las mujeres que quieran o no abortar, a los LGBTQI, nos afecta a todos. Miren la marranada que nos están presentando, de verdad. Y pues bueno, aparte de eso, se prohíbe expresamente la declaración de unión de hecho, tanto de unión de hecho y de matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso ya estaba en la Constitución, pero bueno. Entonces, no sé si quieres agregar algo ahí, Eddie. Solamente una aclaración. Esta parte que mencionabas ya es una parte que ya estaba en el Código Civil. Entonces, algo que ya, ajá, entonces no es necesariamente que esto lo esté agregando. Lo que está agregando es la parte final, que dice se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, lo agrega porque sí, porque quiere. O sea, esto es como que la parte más
más drástica que le agrega al Código Civil. Entonces, esa es una reforma, le llaman esto. Entonces, yo creo que porque aquí entramos a lo que te mencionaba, el Código Civil, ¿cuándo fue hecho? ¿Qué persona lo crearon? ¿Cuál era la intención de poner esto en el Código Civil? Porque más que una prohibición, era como decir, el matrimonio es esto. Esta es la definición del matrimonio. Y que se hayan Entonces yo creo que esto no lo criminalizaría tanto. Me refiero que no lo están corrigiendo, simplemente están agregando otro discurso de odio en él. Pero tampoco están como que agregando esto ya estaba. Simplemente lo pusieron otra vez. Ajá. Entonces, solamente para agregar, ¿va? Que no se crean que ahorita están obligados a procrear, ¿va? o sea, no es así, no es algo mandatorio, simplemente algo que ya estaba. Nadie se le está obligando en el mundo a procrear, simplemente es como, esto está ahorita. Para tomar en cuenta esos artículos, cuando lean la ley, cuando dice, ahí tomar en cuenta esto que dice, se reforma el artículo 78 del Código Civil, entonces, tomar en cuenta eso. Comparar con lo que dice el Código Civil a lo que dice la normativa. ¿Qué es lo que se está agregando? Buen truco de abogados, lo va a poner en uso. Y justo pues volvemos a eso, que entonces pues todo el Código Civil está re mal también, ¿verdad? Y que creo que no hay en ningún momento una distinción entre, pues que dentro del Código Civil o la Constitución alguna distinción entre sexo y género, porque pues dice hombre o mujer así nacidos. ¿Y qué pasa con las personas intersex? ¿Qué pasa con las personas transgénero? Que pues si es un hombre transgénero, nació hombre. Si es una mujer transgénero, nació mujer. ¿Cuáles cromosomas tiene? O sea, yo siento que estaría hasta mejor si lo pusieran con cromosomas, pues, pero no se ignora muchísimas cosas, la verdad. Para pensar, señores. Para pensar, pero lo que te mencionaba, Lulu, es que tomar en cuenta que este Código Civil, quién lo creó y en qué momento. Que le mencionabas esto de los cromosomas a estos señores y es como, o sea, ¿y eso qué es? Justo. Entonces, el problema es que tenemos legisladores que no están en el siglo XXI. Ese es el gran problema, no tenemos legisladores que digan, no, esto del Código Civil ya pasó, deberíamos trabajar en este tipo de... Perdón por esa bulla, acaba de pasar un gran camión. Entonces, yo creo que ese es el problema, más que todo es eso de que no tenemos los legisladores que necesitamos en este momento para cambiar esas cosas. Entonces... Si piensen bien en quién van a votar, va. Y bueno, como último punto, pues está el artículo 18, que me imagino que solo lo ponen como, la verdad no sé por qué lo ponen, pero pues está el artículo 18 de libertad de conciencia y expresión. Toda persona tiene derecho a su libertad de conciencia y expresión, derecho que implica no estar obligado a aceptar como normales conductas y prácticas no heterosexuales. Es una tautología. Ya te dijeron que puedes elegir tu libertad de conciencia y expresión porque ahí es lo que, como decías, ahí es la parte donde entra que tienen que recalcar su discurso de odio, que tienen que recalcar que heterosexualidad viene, homosexualidad va, o toda la diversidad sexual, pues, o sea, si ya te dijeron tú puedes elegir tu libertad de conciencia y expresión, ¿para qué agregar? Pero recuerden que no tenemos que aceptar lo que no sea heterosexual como verdad. O sea, ya te lo dijeron, tú mira ahí qué haces con eso, ¿verdad? Entonces, como decíamos, uniéndolo al inicio del episodio, ¿verdad? Se hace pasar como que todo está bien porque ninguna persona será perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género siempre que no hubiera infringido en disposición legal alguna o hubiera atentado contra la vida, la integridad o la dignidad de las personas o grupos que manifiesten conductas y prácticas distintas a la heterosexualidad. Entonces, ok, todavía tenemos nuestro derecho, no nos pueden perseguir por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad de género y tal, ¿verdad? Entonces, todo bien, solo estamos protegiendo a la familia. Pero realmente eso es una fachada, siento yo, pues, o sea, estamos viendo en cada uno de los artículos y diferentes cosas que leímos que sí está lleno de odio, está cargado de odio, aunque luego digan así, no pasa nada, ustedes van a poder seguir siendo libres, no vamos a perseguir a ninguno de los dos, entre comillas, bandos o lados, porque como ya les dije, no es que haya así. Entonces son libres y todo está bien, ¿verdad? Pero no es así, o sea, pues para que vean que sí tiene una carga de odio y un discurso de odio alrededor de toda la ley, pues.
Claro, y la dualidad del hombre representada en estos dos artículos que van seguidos. Por ejemplo, el primer que mencionaste dice la libertad de conciencia y expresión. Y el siguiente habla sobre la obligación de los funcionarios de tener de que esta sea su posición oficial ante los organismos internacionales. Entonces, hay libertad de expresión siempre y cuando sea la posición oficial. Entonces, nosotros les vamos a decir qué es libertad de expresión y qué no. Entiendan. Entonces, no lo sé, o sea, yo vuelvo a lo que les mencionaba, yo creo que esto no está creado para llegar a la vida del derecho. Yo creo que está creado para enojar gente, para distraer a la gente de lo que está pasando en otros aspectos económicos y para Así, crear algo de las esa minas. guerra. Sí, exacto, lo de, la corrupción de Amatei que son ahorita, casualidad. Entonces, entonces, porque el discurso de la guerra entre bandos de los pro vida y los que son pro aborto vende. Entonces, es un discurso que genera, pues, que la gente esté distraída. Entonces, yo creo que si nos traen esta guerra para que entre nosotros nos matemos, ellos salen bien librados, ¿verdad? Pues quedan bien con las iglesias que están promoviendo a esto y a la vez ellos quedan libres de todo esto, porque si después el presidente, por quedar como héroe dice, voy a vetar esta ley, entonces, y luego el Congreso dice, va, pues está bien, ya no va, y que otros diputados se encarguen de esto, ahora lo que suele pasar. Entonces, quedan todos como héroes y con las iglesias van a decir, nosotros lo intentamos, pero el presidente dijo que no, que lo vetaba. Entonces, todo eso es como, ¿me entiendes? De que nos quieren distraer porque esto es ridículo, esto es espantoso. Entonces me cuesta creer que realmente esto sea, lo vean, lo tomen en serio. Pero bueno. Sí, Y buen porque punto. de alguna manera se está hablando de esto, sí, se está hablando de la parte que está inconforme porque sabe que está violentando derechos, como también está la parte que está aplaudiendo esta labor, que dicen por fin están haciendo algo correcto en favor de la familia, de la vida y demás. Créanme, durante el día he escuchado distintas opiniones en las cuales yo me pregunto, ¿realmente estas personas tenían conocimiento de sus derechos como personas individuales, sin importar si es por cuestión religiosa que están ellos a favor de esto, porque no es precisamente ese el problema, pero sí es parte del problema? En lugar de generar acciones en beneficio de toda la población, de la familia como tal, ¿no? Como poder regular los precios de la canasta básica, regular esta cuestión del precio de la gasolina, porque obviamente sí afecta a las familias enteras, porque aún así que el trabajador que sale todas las mañanas y se transporta en los mecanismos públicos, de igual manera se ha incrementado el valor. Es ridículo que para poder transportarte de un lugar que no consideras tan lejos, a mí me ocurrió hace poco que me viene la necesidad de utilizar dos tarjetas. O sea, yo llegué a una estación de Transmetro y me salen con el que es una tarjeta. Y yo, ¿de dónde? ¿Verdad? O sea, tienes que invertir en ese plástico y tienes que, encima de eso, estar como recargando esta cuestión y tú dices, ok, por la cuestión de la necesidad que tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Pues voy a hacerlo. Pero si realmente las personas se sientan a hacer ese presupuesto, porque lastimosamente no tenemos esa cultura tampoco de hacer un presupuesto, se podrán dar cuenta que la mayor parte del salario mínimo, del pobre salario mínimo que tiene el ciudadano guatemalteco, mucha de esa inversión se va en transporte, no logra cubrir todas sus necesidades y servicios básicos y también está vulnerando de ciertos servicios, de ciertas cuestiones esenciales para el desarrollo óptimo de las familias como tal, si queremos verlo a ese punto de cómo favorecer a las familias. Por ejemplo, justo ayer promovían también, bueno, no promovían, estaban informando ya del subsidio al gas propano. O sea, está bien, 3 meses, le van a bajar el costo durante 3 meses. ¿Y qué va a suceder después de 3 meses? El impacto que va a tener en esos ingresos económicos para las familias que en Guatemala son numerosas. Son muy pocas las familias que realmente es
una vivienda, papá, mamá e hijos, que tal vez una de 20 familias, normalmente son familias extendidas, en las cuales por ese mismo subsidio a todos sus servicios y necesidades es que cooperan para poder pagar renta, pagar servicios, alimentación, educación y demás. Entonces, ¿por qué no favorecer en esas herramientas? Pero como realmente, como decían, no es ese el trasfondo va a ser de beneficio para estas personas y que al menos yo creo que aún no he podido ver del todo qué es lo que pretenden con eso, pero sí es esta cortina de humo y de cómo ver a la población enfrentada por sus ideales, unos por la lucha de sus derechos, por el simple hecho de existir, ser individuo o individua que necesita también desarrollarse como persona sin importar cuál sea su identidad sexual, porque eso no te limita a accesar a un trabajo, a poder accesar a educación, a accesar a salud, pero ahora te están condicionando absolutamente en todo, en no poder expresarte, en no poder accesar a los servicios de salud como tal, porque no puede una persona que no sea heterosexual accesar con total libertad a estos. Esperemos realmente de que la población en general y no unos pocos podamos realmente analizar esta ley y saber cómo es que realmente está afectando a los demás y cómo no seguir siendo parte de ese problema, sino aportar una solución, una pequeña acción, como en realmente si no conozco de cómo poder educar a mis hijos, a mis hijas, ¿dónde puedo auxiliarme? Ya sé que ahorita está prohibida la educación integral en sexualidad, pero ¿en qué fuentes realmente informarme y no solamente darle acceso a un menor al Internet de manera desmedida y que esto, pues, como ya lo mencionaban anteriormente, los llevara a consumir pornografía, a que se fomente más la trata de personas, a fomentar aún más el machismo, porque créanme, en el interior es muy difícil hablar con una mujer si ella no tiene el permiso de un hombre de su familia. No importando si es su esposo, si es su padre, tiene que ser su hermano o tiene que ser un primo, pero tiene que ser un hombre quien le autorice poder hablar cuando se hacen este tipo de investigaciones. Entonces, es un retroceso total y pues creo yo que ya hemos hablado como un montón de todo de nuestras opiniones y demás, pero creo que vale la pena dejarle a las demás personas eso. ¿Qué piensan realmente ellos? ¿Creen que realmente les afecta a sus personas? ¿Que les afecta a sus familiares? Y realmente qué es lo que ellos quieren, qué es lo que necesitan y por qué informarse acerca, no solamente de esta ley, sino de todo lo que sucede. Sí, concuerdo contigo, Marlene. La verdad que yo también he escuchado así como comentarios de que no, es que eso es una cortina de humo. Como les dijimos al inicio, todo son estrategias políticas, todo es cortina de humo aquí en Guatemala. Y pues es triste porque, ok, la ley es cortina de humo, hay un montón de cosas en las que nos podríamos estar enfocando ahorita, un montón de problemas más que tiene Guatemala, en los que nos podríamos enfocar, pero hay que pararnos y desperdiciar recursos, desperdiciar tiempo y leer toda esta ley porque nos va a afectar, o sea, literalmente nos va a afectar, hay penas, hay cárcel por las modificaciones de esta ley, entonces tenemos que desafortunadamente parar y analizar la verdad, y nos pone en contra, sí, nos desperdicia energía, como les digo, pero igual, como nos afecta, tenemos que revisar la verdad. Entonces sí, pues en todos los escuchas, pues también analicen qué otras cosas están pasando aquí en Guate, que tal vez alguien quiere que ustedes no se enteren. Podría ser una razón por la que salió esta ley que pues viene desde el 2017, entre que sí, que no, y pasando etapas poco a poco hasta que pues ahorita ya. Justo pues como una reflexión final, yo lo que quería decir es que ahorita, o sea, ahorita más que nunca, existir es resistir. Y cada persona mira como quiera si está bien la homosexualidad para ellos o no, pero como ya lo hemos dicho un montón, no tienen pues derecho de quitarle la felicidad ni la seguridad a nadie más. Es un hecho 100% real que la diversidad existe. Si vamos a poder hablar de ello o no, pues no lo sé. Esa es también una pregunta, ¿verdad? O sea,
las entidades públicas y privadas no pueden, pero nosotros como civiles lo seguiremos haciendo, ¿verdad? Será más complicado, pero lo seguiremos haciendo porque existimos, o sea, existimos, es 100% real y se quiera ver o no, hemos existido siempre, seguiremos existiendo pese a cualquier restricción que haya, entonces pues a todas las personas que sean parte de la diversidad, a todas las mujeres, pues mandarles fuerzas, ¿verdad? Porque sé que no es fácil, pero hay que hacerlo, lamentablemente, si alguien no lo hubiera hecho antes de nosotros, pues no estaríamos hoy aquí pudiendo emitir nuestra opinión, ¿verdad? Entonces, es bien importante y está bien si no pueden, si no logran convocar a miles de personas, si no logran juntar 1000 firmas, al final lo que más cuenta es existir, ¿verdad? El simple hecho de no ocultar quién uno es, porque eso sirve, ¿verdad? Y eso muestra que estamos aquí y que estamos resistiendo, ¿verdad? Entonces, yo con eso, pues cierro, no sé qué, algo más que quieran agregar, tú, Eddie. No, terminaste muy bien, muy bien, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces vamos a ir concluyendo. Es un episodio bastante largo, la verdad, pero es que este tema da para mucho. Pero pónganlo. Entonces, sí, escúchenlo ahí porque está muy interesante. Entonces, creo que da todavía para seguir hablando de esto. Vamos a tratar de hacer otra charlita por ahí. Entonces, igual hay mucho que aprender sobre educación sexual y creo que es algo que es también muy interesante. Entonces, en fin, yo creo que dejamos por ahí, ¿verdad, Lulu? Muchas gracias, Marlene, por acompañarnos. Ahí Sí, sigan en redes sociales como Marlene, ¿cómo se llama tu apellido? Marlene Ortiz, ¿es verdad? Ruiz. Sí. Perdón. Pero sí, Marlene Ortiz, así apareces en Instagram. No sé, para que te a sigan. seguirte. Sí, así es. Muchísimas gracias por el espacio, ya que estos sin duda son necesarios. Necesitamos hablar de esto y ya como le decía Lulu, pues tenemos que seguir existiendo, resistiendo y manifestando nuestras inconformidades, les guste o no a los demás. Tenemos derecho a esa expresión y pues si en algún momento pues podemos converger en alguna acción concreta para pues favorecer de alguna manera a las demás personas y de seguir promoviendo, en mi caso, seguir siendo promotora y defensora de los derechos sexuales y reproductivos, pues sin duda lo haré y sé que también con ustedes se cuenta para generar estos espacios de discusión y que llegan a muchas más personas que pueden aportar también con sus ideas, tornar todas esas ideas en acciones concretas que beneficien a la población entera. Sí, eso estaría cool y vemos mucho a la sociedad civil ahorita movilizándose, juntando firmas y justamente eso, ¿verdad? Pero sí, más que todo, pues sigan resistiendo. Y muchas gracias por escuchar este episodio de Sinergia. Muchas gracias, Marlene, por estar aquí. Creo que aportaste muchísimo y qué lindo tener esta perspectiva también. Esperemos mañana te vaya bien. Esperemos pues no te metan al bote. Nah. Y que podamos volver a Ahí les platicar aviso. sobre... Lo pensaremos, dice. Si no, Episodio llegaremos del a bote. pedir información Parte personal. dos. Pues ahí, Eddie nos dirá si eso está. Pero bueno, Edición pues inclusive. Muchísimas gracias. muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos. Compartan este episodio con las personas que crean que les será útil. Pues recálquenle que no estamos en contra de nadie, sino simplemente expresando, cabal, como decía Marlene, nuestras inconformidades, tratando de hacer ver que esta ley y todo su contexto, quién la publicó, los factores que incluye, los personajes que incluye, el tiempo histórico que lo incluye, si eso no cortina de humo, todo esto nos afecta, ¿verdad? Entonces, por ahí agarrémoslo, ¿verdad? No tanto de pelearnos entre nosotros, sino de ver qué hay más allá. Entonces, pues muchas gracias y descansen y nos vemos a la próxima.